Auspician este video Karina Soldano, productora asesora de seguros. Teléfono 341 65 64 586. Doctor Alejandro Sevillano, abogado laboralista, indemnizaciones, despidos, accidentes y o enfermedades laborales. Trabajo en negro. Balcarce 1781, celular 341 3 806 949 Rosario. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en un nuevo video de Abogados Online. Hoy vamos a hablar con la doctora Antonella Travesaro sobre asociación ilícita. ¿Qué tal, Antonella? ¿Cómo estás? Hola, Claudio, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, vamos a comenzar entonces definiendo la figura de asociación ilícita según lo que marca la ley. Bueno, para hablar de asociación ilícita, lo primero que nos viene a la cabeza es una asociación, una banda, una organización dedicada a cometer delitos integrada por 3 o más personas. Esa podemos decir que es una primera aproximación y de hecho es un poco la figura que trae el Código Penal en el artículo 210. Por eso es una figura que ha tenido muchos cuestionamientos también desde el punto de vista constitucional, porque deja muy abierto el debate para ver cuándo estamos hablando o no de asociación ilícita. Para comenzar a hablar de este delito, me gustaría que empecemos por el bien jurídico tutelado. Esto es algo que siempre hablamos en las charlas, es decir, qué es lo que pretende proteger la norma configurando a la asociación ilícita como un delito. Podemos decir que los grandes autores de derecho penal se han puesto de acuerdo en este sentido. Autores como Fontán Balestra, Creus, Soler, Eusebio Gómez entienden que el bien jurídico tutelado por el delito de asociación ilícita es la tranquilidad pública y la paz social. Esto también ha sido el criterio que tomó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo Stancanelli, que es un fallo del año 2001, en donde acá la Corte entiende que justamente una asociación ilícita perturba lo que es la tranquilidad pública y la paz social. Básicamente señala que la asociación ilícita debe reunir la virtualidad suficiente como para lesionar el bien público. Lo que podría no darse en todos los casos, dado que si bien todo delito perturba la tranquilidad pública de manera inmediata, solo algunos la afectan en forma directa y hacen entrar en crisis la expectativa que tiene la sociedad de vivir en una atmósfera de paz social y tranquilidad. Soler, que es un autor de derecho penal, comparaba o ejemplifica lo que es la asociación ilícita con la mafia, con el Ku Klux Klan, es decir, organizaciones que realmente ponen en peligro la tranquilidad pública y la paz social. Sin embargo, nosotros tenemos en nuestra provincia, muchas veces los fiscales utilizan esta figura de manera muy liviana, por el solo hecho de que en un delito intervengan 3 o más personas, ya se pretende aplicar esta figura de asociación ilícita. Bueno, este es un delito un poco peligroso para ser manejado por intereses más o menos turbios por parte de la justicia. Desde hace un tiempo se ha abusado de esta figura del artículo 210 para atribuirle a un determinado imputado que ha cometido un delito, en lugar de 1, 2 delitos, justamente atribuyéndole también la asociación ilícita por eso lo hecho que intervengan 3 o más personas. Y esto generalmente se hace para tratar de perjudicar la libertad del mismo. Estamos hablando de un delito que tiene una pena mínima de 3 años y un máximo de 10, y en el caso de que se le atribuya la figura de jefe o organizador, para esa persona el mínimo de la pena es de 5 años. Es decir, que estamos hablando de delitos que en principio no permitirían una libertad, por eso muchas veces se lo utiliza de manera casi extorsiva para tratar de mantener a esta persona, a un imputado detenido, atribuyéndole este tipo de delito. Bueno, veamos ahora entonces cuáles son los requisitos para que se considere una asociación ilícita. Bueno, para que exista asociación ilícita, más allá de la intervención de 3 o más personas, tienen que darse 3 requisitos. En primer lugar, el fin de cometer delitos indeterminados. En segundo lugar, la permanencia, es decir, una duración, una estabilidad en el tiempo. Y en tercer lugar, la existencia de pluralidad de planes delictivos. Obviamente, desde el punto de vista subjetivo, la persona también tiene que saber que integra una organización delictiva y querer integrarla. Estamos hablando de, como antes te anticipé, una norma que es abierta y que es autónoma, es decir, que es independiente de los delitos que en concreto esta banda o esta organización pueda cometer. Por eso, desde una sana política criminal, en realidad la pena en expectativa no podría ser mayor a los delitos que en concreto esa banda se propone cometer. Y es acá donde un poco aparece el problema.
vamos a analizar, para explicar bien esto y para que se entienda, con un caso concreto en el cual estoy trabajando, que me gustaría compartirlo para poder analizar realmente que no se da, en este caso, la asociación ilícita. Bueno, vamos a ver entonces el caso en el que estás trabajando para que podamos entenderlo un poco mejor. Bueno, recordarás, Claudio, el caso que se dio allá por el año 2012, donde dos jueces, un juez de civil y comercial 17, otro juez de civil y comercial número 1, abogados, un martillero, un secretario de un juzgado y un empleado de un banco fueron imputados por desvío de fondos del Banco Municipal de Rosario. Más allá de los graves cuestionamientos que merece esta causa, de hecho nosotros a mediados de mayo tuvimos una audiencia preliminar donde se plantearon cuestiones constitucionales graves como son violación al derecho de defensa, al enjuiciamiento en plazo razonable y groseros errores por parte del fiscal que nos van a llevar y que incluso pueden llevar a que las personas que han sido condenadas ya por esta causa puedan pedir una revisión porque hubo errores groseros por parte de la Fiscalía. Eso sería para tratar en otra charla. Yo te traigo este caso para poder analizar el tema de la asociación ilícita. Acá, básicamente, y según la acusación fiscal, nos encontramos con un grupo de personas que se pusieron de acuerdo para detraer del Banco Municipal fondos inmovilizados, es decir, dinero que estaba como ocioso o inmovilizado. La maniobra era hacer demandas falsas, introducirlas en la mesa de entrada única del tribunal, invocaban una falsa conexidad para que esa causa cayera en el juzgado civil y comercial número 17, se hacían los proveídos del juzgado, se hacían los oficios, y luego se iba al banco y se cobraba, se retiraba ese dinero. Estas maniobras se pusieron en práctica por alrededor de 2 años y son interrumpidas por la denuncia que hace el Banco Municipal. Recuerdo que esto se inicia en el año 2012. El fiscal encuadró estos hechos como estafa agravada, más allá que también resiste esa imputación, porque acá el Banco Municipal no es una administración pública para agravar este hecho en los términos del 174, inciso 5, pero bueno, esto también merecería otra charla. Lo encuadra como estafa agravada y como asociación ilícita. De la propia teoría del caso de la Fiscalía vemos que en este caso obviamente no hay asociación ilícita, no se afecta con este accionar de estas personas la tranquilidad pública y la paz social. Es decir, me pregunto si la circunstancia de que 5 o 6 personas se pongan de acuerdo para perjudicar a un banco genera alarma social, genera miedo en la sociedad, temor o altera la convivencia. Obviamente entiendo que no. Y tampoco se dan los requisitos que antes te mencioné, no hay permanencia, no hay pluralidad de planes delictivos. Acá en el peor de los casos estamos ante un único plan que era de traer del banco una suma de dinero. Por eso, y analizando los requisitos que antes te mencioné, en esta causa obviamente no podemos hablar de asociación ilícita, pero sin embargo se utiliza esta figura justamente para agravar la situación de estas personas. Son personas con cargos jerárquicos, una causa muy conocida, entonces, como por ahí los delitos de estafa, estamos hablando de un delito que tiene un mínimo de 1 mes, con este delito de asociación ilícita e incluso con la figura organizador, se están pidiendo penas de 8 años, de 5 años. Vemos entonces que hay acá un uso y un abuso de la figura de la asociación ilícita. O sea que más allá de que estamos viendo a un grupo de personas que se han puesto de acuerdo para cometer este delito, que han formado una especie de sociedad, podríamos decir, entre ellos, esta operación puntual sostenida en el tiempo no calificaría como asociación ilícita. Para cometer una estafa, por ejemplo, necesariamente se tuvieron que poner de acuerdo estas personas. Acá estamos hablando de calificaciones legales, no de inocencia o culpabilidad, porque recién estamos en una etapa intermedia, falta muchísimo para ir a un juicio oral. Pero el error es ese, es decir, obviamente para cometer estafas, por más que sean 25 personas, el número de personas no implica que haya asociación ilícita. Obviamente, si van a cometer estafas, se tienen que reunir para ponerse de acuerdo, pero no se dan los otros requisitos de esta figura. Entonces, el delito este debería quedar encuadrado como estafa. Y ni siquiera podemos hablar tampoco de estafas reiteradas, porque acá estamos hablando de una unidad de resolución, una pluralidad de hechos, pero que representa un solo designio criminoso. Esto lo explicaba muy bien también el autor que antes te mencioné, Soler. Si nosotros ponemos un ejemplo, una persona que pretende hurtar un collar que tiene 4 perlas y se lleva 1 perla por día, lo comparamos con otra persona que se lleva el collar de una sola vez, sería un poco injusto calificar el primer hecho como 4 hurtos, porque se llevó 1 perla por día, que la de la segunda persona que se lleva todo el collar sería un solo hurto. Entonces, cuando hay unidad de resolución, el hecho queda calificado como delito continuado. Es decir, que en este caso no importa si hubo 10 estafas, 80 o 100,
El plan era uno y era solamente de traer del banco una cantidad de dinero. Entonces, este hecho debería quedar calificado como estafa y como un delito continuado y no un concurso de delito entre, por ejemplo, 80 hechos, que era lo que pretendía la Fiscalía. Y entonces, ¿cuánto sería la pena por este delito si no se considera asociación ilícita? Y la pena en expectativa de una estafa por el 172 tenemos el mínimo de un mes. En cambio, si con la asociación ilícita el mínimo es de 3 años y con la figura de organizador o de jefe el mínimo es de 5 años. Fíjate cómo cambian las penas en expectativa. ¿Y qué pasó en este caso con los fondos desviados del banco? ¿Se pudieron recuperar? En este caso del desvío de fondo del Banco Municipal, las personas que aceptaron allá por el año 2013 una condena, que fueron 2 abogados, se declararon culpables del delito de asociación ilícita, firmaron un acuerdo abreviado por 3 años condicional y devolvieron, acá estábamos hablando de una estafa que era de aproximadamente 1 millón de pesos, devolvieron 600.000 pesos de manera voluntaria y con eso lograron una pena condicional de 3 años. En cambio, por ejemplo, la persona que yo defiendo en esta causa tiene un pedido de pena hoy de 8 años, siendo totalmente inocente y siendo que quedó involucrado en esta causa justamente por los dichos de estos 2 coimputados que firmaron una condena. ¿Y cómo hago yo como víctima, como estafado, si quiero recuperar la totalidad de mi dinero? Eso es lo que vos querés, necesitarías constituirte como querellante en la causa penal y una vez que obtengas una sentencia condenatoria firme, podés iniciar un reclamo de daños y perjuicios. Pero tiene que estar la persona condenada con una condena firme, es decir, que ya no solamente una condena de primera instancia, sino confirmada por la Cámara, en su caso por la Corte. Recién ahí vos, como querellante, podrás iniciar un juicio de daño y perjuicio para reclamarle el dinero, por ejemplo, que te estafó. Bueno, para cerrar vamos a ver cómo se ha configurado la figura de asociación ilícita a lo largo del tiempo y cuál es su correspondiente pena. Bueno, como para finalizar y como a los fines ilustrativos, te voy a contar un poco la historia de esta redacción de este artículo 210, que como te dije, es un artículo que generó muchas críticas. De hecho, se ha planteado hasta la inconstitucionalidad de esta norma porque, ya te digo, está abierta y deja muchos interrogantes. En el Código Penal originario, esta figura de la asociación ilícita preveía un mínimo de pena de 1 mes. Después, por la reforma que introdujo la ley 17.567, ese mínimo de 1 mes se eleva a 3 meses. Fíjate cómo cambia la pena en expectativa que tenemos hoy. En la época de la dictadura, por el fenómeno de la guerrilla, se elevan los mínimos y los máximos. Luego, cuando vuelve la democracia, se derogan obviamente todas las leyes que se dictaron durante el gobierno de facto. Y luego, en la época de Perón, en el año 1974, se vuelve a la redacción originaria, estableciéndose las penas que tenemos hoy en día, que van, como te dije, de 3 a 10 años. Obviamente, bueno, más allá de todos los planteos de inconstitucionalidad que puede haber, la ley está como está y hay que aplicarla, pero hay que ser muy consciente a la hora de aplicar esta figura y no aplicarla, insisto, livianamente ni abusando de ella, sino simplemente evaluando si se dan realmente todos los requisitos objetivos y subjetivos que prevé el tipo penal. Bueno, Antonella, muchas gracias. Bueno, gracias Claudio por este espacio y nos vemos en un próximo video. Hasta aquí llegamos entonces con este video de Abogados Online. Aquí al costado mío aparecen los datos de la doctora Atravesaro para todos aquellos que quieran contactarse con ella, enviarle un WhatsApp. También pueden suscribirse a esta página de YouTube, si es que nos está viendo por YouTube, pueden seguirnos también por Facebook, de Abogados Online, compartirlo, comentar, activar la campanita que les va a activar de próximos videos y nos vamos a volver a encontrar la próxima semana aquí en Abogados Online. Hasta la próxima. Y ahora, sobre el final, una recomendación. Ciro, Cortes y Barbería, en calle Mateu 724, horario corrido. Turnos al teléfono 341 5 015 772. Ciro, mencionando Abogados Online, te llevas un 20% de descuento en tu corte.